Vivimos obsesionados con predecir el futuro memorizando el pasado. Pero, ¿y si nuestros modelos matemáticos más sofisticados solo nos estuvieran mintiendo de forma muy convincente? Es una mentira muy cara, además. Desde luego. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a todas las personas que se unen hoy a este análisis a fondo. Siempre es, un verdadero placer encontrar un hueco para aprender algo nuevo. Y la inmersión de hoy promete bastante, la verdad. Promete revolucionar la forma en la que entendemos la predicción de datos. Exacto. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo los estadísticos, los econometristas, intentan evitar una de las trampas más peligrosas de la ciencia. La trampa de crear modelos de laboratorio. Eso es. Modelos que funcionan a la perfección en un entorno súper controlado, pero que luego fracasan estrepitosamente al enfrentarse al mundo real. Y para ello vamos a zambullirnos en un artículo académico de 2016. Un texto bastante denso, hay que decirlo. Denso, pero absolutamente fascinante. Es de unos investigadores de la Universidad de Sydney, Xu, Hong y Fisher. El estudio se centra en lo que ellos denominan habilidad de generalización, o GA por sus siglas en inglés. Y proponen este marco teórico revolucionario de la minimización del error de generalización. Que es justo lo que vamos a desgranar hoy. Y creo que es vital que hagamos esta disección. Es vital, porque la econometría tradicional, a lo largo de las últimas décadas, ha pecado de ser excesivamente optimista. Totalmente. Se ha operado bajo una ilusión. La ilusión de que un modelo que explica bien los datos que ya tenemos entre manos será, de forma casi mágica, igual de bueno para predecir el futuro. Y esa confianza ciega nos ha traído problemas. Muchos problemas. Nos ha llevado a tomar decisiones económicas, políticas, decisiones empresariales importantísimas basadas en espejismos matemáticos. Ya. Es hora de adoptar una postura mucho más crítica frente a las herramientas que damos por válidas, porque francamente muchas de ellas están rotas desde su concepción. Entiendo ese escepticismo y precisamente por eso me parece tan interesante el documento que analizamos hoy. Aporta una luz necesaria y, unas soluciones matemáticas muy concretas frente a ese optimismo desmedido. Soluciones que ya tocaban. Vale, pues vamos a ir por partes. La sección central del problema radica en lo que llamamos la ilusión de la validez interna y, sobre todo, el gravísimo peligro del sobreajuste, el famoso overfitting. El gran enemigo. El texto hace una distinción crucial entre dos conceptos. Por un lado, el error empírico de entrenamiento y, por otro, el error empírico de generalización. El ETE y el EG. Exacto. Tradicionalmente, la industria suele obsesionarse con el primero, el de entrenamiento, que básicamente mide que también se ajusta un modelo a los datos históricos que ya le hemos proporcionado. Claro, el error de entrenamiento es como mirar por el retrovisor y decir, oye, fíjate qué bien explico el camino que ya he recorrido. Sí, sí. Pero eso carece de valor real si lo que queremos es conducir hacia adelante. La dependencia histórica que ha tenido la estadística de métodos clásicos como los mínimos cuadrados ordinarios, el OLS, resulta ser tremendamente ingenua bajo esta nueva óptica. ¿Ingenua en qué sentido exactamente? Pues porque este método está diseñado matemáticamente, desde su base, para minimizar el error en la muestra de entrenamiento, sin importarle en absoluto la validez externa. Ah, claro. Hace exactamente lo que le pides. Eso es. Cuando le das a un algoritmo el mandato estricto de reducir a cero el error sobre datos conocidos, hará lo que sea necesario. Se retuerce hasta adaptarse al ruido aleatorio, y eso nos lleva de cabeza al sobreajuste. Para visualizar esto de una forma más mundana y que la audiencia lo vea claro, imaginemos a un estudiante universitario preparándose para un examen final. Un clásico. Si este estudiante, digamos, consigue copias de todos los exámenes de los últimos 10 años y se dedica exclusivamente a memorizar las respuestas exactas. Sin entender nada. Sin entender nada. Es más, memoriza hasta las erratas de la pregunta 4 de hace 3 años. Ya. Su error de entrenamiento será bajísimo. Si le volvieran a poner esas mismas preguntas exactas, sacaría un 10 perfecto. Totalmente. Pero el problema es que no ha entendido ni un solo concepto real de la materia. Ha memorizado el ruido, las erratas, la estructura específica de esos folios concretos, pero no la lógica subyacente. Exactamente. Entonces, si el profesor, que suele pasar, pone un examen completamente nuevo, con preguntas formuladas de otra manera, el estudiante va a suspender estrepitosamente. Y ahí tienes tu alto error de generalización. Eso es. Pero a ver, me pregunto, si el peligro del sobreajuste es tan evidente en la práctica y lo vemos con ejemplos tan claros, ¿por qué la industria sigue cayendo en la trampa de premiar a los modelos que solo memorizan? Bueno, porque memorizar da una ilusión temporal de control.
Da una sensación de precisión absoluta, lo cual es muy jugoso cuando tienes que presentar resultados a una junta directiva o publicar un paper. Vende mucho más, claro. Vende mucho más decir que tienes un error del 0%. Y aquí es donde la matemática de la complejidad entra en juego para darnos una buena bofetada de realidad. El documento profundiza en un concepto fascinante que es la desigualdad de Vapnik-Cherwenenkis. La famosa dimensión VC. Exacto. Sin entrar en la sopa de letras y símbolos matemáticos, lo que nos dice esta maravilla teórica es que el error real que un modelo tendrá en el mundo exterior tiene un límite superior absoluto. Un tope. Un tope matemático. Y ese límite no depende solo de cuántos datos tenemos, sino de la complejidad geométrica del modelo, la dimensión H. Espera, para asegurarme de que lo entiendo bien y que quede claro. Cuando hablas de la complejidad geométrica del modelo, te refieres a cuántas variables o cuántas contorsiones le permitimos hacer al algoritmo para que encaje con los datos, ¿verdad? Efectivamente. Si un modelo es demasiado complejo, si esa H es muy alta, ocurre un fenómeno devastador, lo que en estadística llamamos el tamaño efectivo de la muestra. Esa ratio de n partido por h se reduce drásticamente. O sea, los datos valen menos. Básicamente, cuantas más reglas complicadas añades a tu modelo para explicar un conjunto de datos, menos valor predictivo real tiene cada punto de datos individual. Eso es fascinante. Esto significa que, si construimos un modelo complicadísimo con cientos de variables para intentar explicarlo todo a la perfección, ¿en realidad estamos destruyendo el valor intrínseco de nuestra propia información? Exactamente. El tamaño efectivo de la muestra colapsa, y entonces ese 10 en el examen del estudiante no nos garantiza absolutamente nada sobre su comportamiento futuro. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, debemos entender que la complejidad es un arma de doble filo. Construir un modelo es exactamente como encargarle un traje a un sastre. A ver esa analogía. Si optamos por un modelo demasiado simple, sufrimos de subajuste, el underfitting. Es el equivalente a pedirle al sastre que simplemente corte un agujero en un saco de patatas y nos lo pongamos por encima. Un desastre. No se ajusta a la forma del cuerpo, es holgado, torpe e inservible. Vale. El saco de patatas es el modelo que ni siquiera entiende los datos históricos. No capta la tendencia básica. Pero el otro extremo es el que más nos preocupa hoy. Exacto. El peligro de los métodos tradicionales es que pecan de exceso de complejidad para lograr el ajuste perfecto. Caen en el sobreajuste. El traje ceñido. Es como si el sastre te hiciera un traje ceñidísimo al milímetro, pero tomando las medidas mientras mantienes una postura estática muy extraña y específica. Conteniendo la respiración. Eso es. Frente al espejo, en esa postura exacta, el traje se ve impecable. No hay ni una sola arruga. Pero en el momento en que intentas dar un paso normal para caminar por la calle, la tela no cede y las costuras revientan por todas partes. Esa imagen de las costuras reventando ilustra perfectamente el fallo ante datos nuevos. Y además, hay un matiz secundario en el texto de Sidney que resulta crucial y que agrava este problema de las costuras, que es el comportamiento de las colas en la distribución de las pérdidas. Un punto fundamental, la letra NU en sus ecuaciones. El documento advierte que si los datos tienen un comportamiento extremo, es decir, colas pesadas, variables subexponenciales, eventos altamente improbables pero de gran impacto, ese límite superior del error del que hablábamos se dispara por las nubes. Se descontrola por completo. Siguiendo con la analogía, no es solo que el traje reviente si das un paso, es que si de repente te tropiezas o tienes que echar a correr, que sería un evento extremo en los datos, no tenemos forma matemática de predecir cuán catastrófico será el desgarro del traje. Lo cual plantea una pregunta importantísima para la disciplina. Si la teoría nos dice que el error de generalización es tan increíblemente sensible a la complejidad y a la volatilidad extrema de los datos, ¿cómo podemos calcularlo y controlarlo en la práctica? Sin tener que esperar a que el traje se rompa en medio de la calle, claro. Exacto. La respuesta de la industria del machine learning ha sido tradicionalmente la validación cruzada. Que es básicamente coger tus datos, dividirlos en varios trozos, entrenar el modelo en unos pocos y probarlo en los restantes, ¿cierto? Correcto. Lo que llaman la validación cruzada de K iteraciones, el K-fold. Pero, y aquí debo ser muy crítica con las prácticas habituales, la forma en que se suele aplicar carece a menudo del menor rigor metodológico. ¿Por qué lo dices?
porque es una costumbre tristemente extendida elegir el número de particiones, ese valor K, de forma totalmente arbitraria. Todo el mundo usa 5 particiones o 10, simplemente porque es el estándar tácito de la industria. O porque el software de Python o de R viene así por defecto. Peor aún, exacto. Operar así contamina directamente la estimación del error de generalización. Es, francamente, hacer ciencia por inercia. Y precisamente ahí es donde el hallazgo matemático de este documento resulta verdaderamente un alivio. Si escarbamos en las matemáticas del texto, los autores logran derivar unas inecuaciones, concretamente las ecuaciones 4 y 5, que demuestran que existe un dilema ineludible. El dilema del sesgo y la varianza. O a la configuración por defecto de un programa. Es un equilibrio súper delicado. Si elegimos un número de particiones demasiado bajo, un K pequeño, los errores que observamos son menos volátiles entre sí, parecen muy estables, pero están enormemente sesgados respecto a la realidad. Nos están mintiendo. Claro. Y por el contrario, si nos vamos a un número altísimo de particiones, un K muy grande, las estimaciones son menos sesgadas, más realistas en promedio, pero se vuelven tan salvajemente inestables de una iteración a otra que pierden toda su utilidad práctica. Pero la magia de este artículo, y es lo que más me gustó leer, es que logra calcular un valor exacto para estabilizar esta balanza. Los autores encuentran el parámetro óptimo K asterisco. Una derivación preciosa. Una cantidad precisa de particiones basada en las propiedades matemáticas de la muestra, capaz de equilibrar el sesgo y la varianza. Es, literalmente, el fin de las suposiciones a ciegas en la validación cruzada. Lo cual nos lleva directamente al corazón de la propuesta de los autores, el marco teórico de la minimización del error de generalización, o GEM. El núcleo del paper. Hasta ahora, como hemos criticado, la estadística convencional se conformaba con minimizar el error dentro de la muestra. Este nuevo marco teórico nos obliga a cambiar el paradigma y nos dice, oye, no, debemos estimar matemáticamente nuestro límite de error fuera de la muestra, en el mundo exterior, y construir nuestro algoritmo para minimizar ese valor específico. Y lo verdaderamente extraordinario de este marco GEM es que actúa como un gran paraguas conceptual. Logra unificar herramientas que ya existían, como todas las regresiones penalizadas, bajo un mismo techo teórico muy sólido. Sí. Y creo que aquí merece la pena detenernos a contrastar dos enfoques de los que habla el documento. La regresión Lasso frente a la regresión Rich. Para quienes nos escuchan y quieran visualizar esta matemática que a veces es tan abstracta, la diferencia geométrica entre ambas es alucinante. Es, de hecho, una de las visualizaciones más elegantes de la estadística moderna. La diferencia visual en cómo la norma L1 y la norma L2 penalizan la complejidad lo cambia absolutamente todo en la práctica. Exacto. Rich, que usa norma L2, crea una zona permitida para los parámetros del modelo que tiene la forma de un círculo perfecto, una zona suave y sin bordes. Mientras tanto, Lasso, con su norma L1, crea una zona permitida con forma de rombo o de diamante. Eso es. La pregunta es, ¿por qué un simple cambio geométrico de un círculo a un rombo tiene un impacto tan brutal en cómo el modelo selecciona la información? Pues pensemos en las propiedades de un diamante frente a una esfera en un gráfico de coordenadas. El diamante tiene esquinas afiladas, tiene vértices muy pronunciados. Cuando el algoritmo intenta encontrar la solución matemática con el menor error posible, tiene que expandirse hasta chocar con las fronteras de esa zona con forma de diamante. Vale. Y estadísticamente hablando, es inmensamente más probable que ese punto de colisión ocurra exactamente en uno de los vértices afilados del rombo. ¿Y qué pasa en esos vértices? Que esos vértices están situados exactamente sobre los ejes del gráfico. Y estar sobre el eje significa que el valor de esa variable concreta se convierte matemáticamente en un cero absoluto. Desaparece. Exacto. Lasso funciona como un mecanismo implacable de selección de variables. Si una variable no aporta información verdaderamente crucial y única, Lasso la corta de raíz y la expulsa del modelo sin piedad. A la basura. A la basura. Rich, por el contrario, al ser un círculo suave, carece de esquinas. Solo reduce el impacto de las variables inútiles, acercándolas a cero para que molesten menos, pero casi nunca las elimina por completo de la ecuación. Una guillotina matemática para deshacerse del ruido. Literal. Es un concepto brillante. Y entender esto es vital porque nos conecta con el problema analítico más acuciante de nuestra era. El dilema del Big Data. Es decir, el escenario P mayor que N.
¿Qué pasa cuando tenemos muchísimas más variables para analizar que sujetos reales de observación? El famoso colapso de la alta dimensionalidad. Eso es. Imaginemos, por ejemplo, un estudio de investigación médica en genómica. Puede que el hospital solo tenga datos completos de 100 pacientes, la N, pero los científicos están analizando el comportamiento de 100.000 genes diferentes, la P, en cada uno de ellos para buscar una cura. Un escenario muy habitual hoy en día. O pensemos en el rastreo de usuarios en Internet, donde se recaban millones de interacciones, clics, tiempos de lectura, pero solo se cruzan con unos pocos miles de perfiles de compra. En estos escenarios, el método tradicional de mínimos cuadrados ordinarios, del que hablábamos al principio, colapsa por completo, ¿verdad? Es un colapso total y absoluto. El espacio matemático donde el algoritmo tradicional busca el error mínimo se vuelve literalmente plano. Al haber más dimensiones que puntos de datos, el modelo carece de los grados de libertad necesarios para resolver las ecuaciones. Se rompe. Se queda ciego. Es incapaz de identificar qué variables importan realmente y cuáles son puro ruido aleatorio de fondo. Sin embargo, lo fascinante aquí es cómo la regresión Lasso entra al rescate. El documento demuestra que Lasso puede seguir operando en estas condiciones extremas gracias a algo que denominan la condición de valor propio restringido. Un salvavidas matemático. En términos sencillos, incluso cuando tienes 100.000 genes y solo 100 pacientes, la penalización en forma de diamante de Lasso entra en acción. Empieza a forzar a que la inmensa mayoría de esos genes irrelevantes, que solo aportan ruido, se conviertan exactamente en cero. Y al hacer esto de forma totalmente automática, reduce dinámicamente el tamaño del problema hasta que la ecuación vuelva a ser resoluble. Logra lo que en estadística llamamos consistencia L2. Consistencia L2, vale. Consigue encontrar el modelo verdadero, las pocas variables que realmente importan, navegando en un océano de ruido donde los métodos tradicionales mueren ahogados instantáneamente. Es que, literalmente, resucita la viabilidad del análisis de datos masivos. Pero a ver, toda esta teoría sobre rombos, círculos y penalizaciones suena implacable sobre el papel. La verdadera prueba de fuego es qué ocurre cuando soltamos estos modelos en un entorno simulado lleno de ruido estadístico. Hay que ponerlos a prueba. ¿Realmente funcionan fuera de la pizarra teórica? Para demostrarlo, los autores introducen una métrica muy ingeniosa en la sección 5 para evaluar los modelos de forma justa, a la que han bautizado como R cuadrado generalizado, el GR cuadrado. El R cuadrado generalizado. Y la brillantez de esta métrica radica en su simplicidad conceptual. Lo que hace es multiplicar el ajuste interno del modelo, es decir, que también explica el pasado, el R cuadrado T, por el ajuste externo, que también predice datos que nunca ha visto, el R cuadrado S. Esa multiplicación actúa como un polígrafo implacable para modelos predictivos. En la tabla 1 del estudio exponen 4 escenarios muy reveladores de cómo se comporta esta métrica. Vamos a repasarlos. El primero es el modelo ideal, donde tanto el ajuste al pasado como la predicción del futuro son altos, produciendo un resultado cercano a 1. El segundo es el caso del subajuste, el saco de patatas que comentábamos, donde el modelo es demasiado torpe y ambos ajustes son bajos. Vale, esos dos son lógicos. El tercero es un escenario sumamente raro, una rareza estadística, donde la predicción de datos nuevos supera misteriosamente al ajuste interno, algo anómalo. ¿Y el cuarto escenario? El cuarto escenario es el que más nos interesa diagnosticar, el sobreajuste. Aquí vemos un modelo con un ajuste interno altísimo, presumiendo de explicar el pasado a la perfección, pero con un ajuste externo por los suelos. Al multiplicar un número muy alto por uno muy bajo, la métrica global se desploma al instante, revelando de inmediato que el modelo estaba haciendo trampa. Descubriendo al estudiante que memorizó el examen histórico pero no sabe nada de la materia real. Y los autores no se quedan solo en plantear la métrica. Someten todo esto a duras simulaciones empíricas con este GR cuadrado. Sí, hacen un trabajo muy exhaustivo ahí. Configuran escenarios controlados con una muestra N de 250 observaciones. Luego prueban a complicarles la vida a los algoritmos introduciendo P igual a 200 variables de ruido y posteriormente 500 variables, alternando también la intensidad de la volatilidad estadística en los datos. Y aquí debo ser honesta. Frente a las simulaciones empíricas que suelen acompañar a los artículos de econometría, yo suelo mantener una buena dosis de sano escepticismo. Es normal. Demasiado a menudo, estas simulaciones están diseñadas en entornos muy controladitos para favorecer artificialmente al algoritmo que propone el propio autor. Sí, totalmente. Es un problema conocidísimo en la academia. Pero ¿qué pasó con este estudio de Sydney?
Que los resultados presentados aquí prueban de manera irrevocable y robusta la superioridad de la regresión Lasso bajo este nuevo marco teórico. ¿Incluso con las 500 variables? Especialmente con las 500. Cuando se enfrentaban al escenario de alta dimensionalidad extrema, esas 500 variables para explicar tan solo a 250 sujetos, la regresión tradicional de selección directa, que se usó como competidora, mostró un sesgo simplemente catastrófico. ¿Se hundió? Las variables verdaderamente importantes se perdían. El ruido aleatorio dominaba por completo la ecuación y la métrica de validación caía a niveles pobrísimos. En contraste, bajo esas mismas condiciones adversas, Lasso mantuvo una estabilidad asombrosa. Aisló de forma quirúrgica las variables correctas y desechó el ruido como si nada. Es una demostración de fuerza matemática impresionante, la verdad. Así que, después de este viaje tan denso por las entrañas de la estadística predictiva, ¿qué significa todo esto que hemos desgranado hoy para quienes nos escuchan? Vamos a hacer un breve repaso de las conclusiones más críticas. Las pepitas de conocimiento. Exacto. Primero, hemos visto claramente, a través del estudiante memorizador y el sastre exagerado, la trampa del sobreajuste. Ha quedado demostrado que un modelo no es bueno simplemente por ser capaz de explicar el pasado con precisión milimétrica. Su única valía real reside en predecir el futuro, y de ahí la importancia absoluta de centrarse en su habilidad de generalización. En segundo lugar, hemos aprendido que el marco de minimización del error de generalización, el GEM, no es solo una idea abstracta o un debate filosófico para matemáticos. No, para nada. Es una herramienta concreta que nos permite cuantificar de manera matemática hasta dónde puede llegar nuestro error, incluso si no disponemos de datos infinitos. No necesitamos una bola de cristal para el futuro, necesitamos calcular rigurosamente los límites de nuestra propia ignorancia, usando la dimensión BC. Un punto fundamental. Tercero, y especialmente vital para la actual era de la sobreinformación, la regresión Lasso no es solo un truco estadístico elegante reservado para académicos. Su geometría particular, esa forma de diamante afilado, actúa como una guillotina matemática indispensable para eliminar variables irrelevantes. Vital cuando P es mayor que N. Exacto. Sin ella, intentar navegar y encontrar sentido en el inmenso mar del Big Data sería un auténtico suicidio analítico. Y cuarto, hemos descubierto que existen métricas combinadas, como el R cuadrado generalizado, que se erigen como guardianes, polígrafos definitivos capaces de detectar si un algoritmo está resolviendo genuinamente el problema o simplemente está haciendo trampa y sobreajustándose a los datos históricos. Escudo muy necesario contra el optimismo ingenuo en la ciencia de datos. Pero si conectamos este fantástico y riguroso esfuerzo metodológico con el lienzo completo de nuestra realidad, me gustaría dejar una reflexión final flotando en el aire. Adelante, ponla sobre la mesa. Todo este intrincado ecosistema de penalizaciones geométricas y validaciones cruzadas parte de una asunción primordial. Asume que los nuevos datos del futuro provendrán exactamente de la misma población, con las mismas reglas subyacentes con la que entrenamos a nuestros modelos hoy. Y sabemos de sobra que el mundo real rara vez es tan considerado. Exactamente. La historia, la sociología, la economía nos enseñan que el mundo es puramente dinámico. ¿Qué sucede si la propia realidad, las reglas fundamentales del juego, cambian estructuralmente de un día a otro? Un cambio de régimen. Pensemos en una crisis financiera global sin precedentes, en un cambio abrupto de paradigma tecnológico o en el impacto repentino de una pandemia mundial. Ante un cambio estructural masivo de ese calibre, cabe preguntarse, ¿puede algún modelo matemático, por muy penalizado, optimizado y riguroso que sea su marco de generalización, predecir el comportamiento de un mundo que sencillamente ya no existe? Esa es una pregunta que deja un eco tremendo y que invita a pensar muchísimo más allá de los números y las ecuaciones en una pizarra. Ojalá quienes nos escuchan se lleven esa inquietud consigo para reflexionar. Es para darle unas cuantas vueltas. Sin duda. Muchísimas gracias por la infinita curiosidad al acompañarnos a través de este intrincado, pero absolutamente fascinante, laberinto del conocimiento. Invitamos a nuestra audiencia a que aplique este mismo escepticismo saludable a cualquier titular rimbombante o gráfica con predicciones inamovibles que lean mañana en las noticias. Que duden un poco más de las certezas absolutas. Exacto. La próxima vez vale la pena preguntarse siempre si ese modelo tan seguro de sí mismo está generalizando el futuro
o solo memorizando el pasado. Hasta el próximo análisis a fondo, mantengan la mente abierta y las preguntas siempre afiladas. Un abrazo y hasta la próxima.